Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 3 de diciembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1795 cuando George Washington otorgó el primer indulto presidencial de la historia de los Estados Unidos. Concebida esta institución como una válvula de escape contra la injusticia, Washington utilizó ese poder para los implicados en la rebelión del whisky de Pensilvania. No mucho después, el también presidente Thomas Jefferson volvió a utilizar su poder de indulto en favor de todos aquellos que hubieran sido condenados por un delito contra las leyes de extranjeros y sedición. Abraham Lincoln volvió a hacer uso de ese poder con la intención de estimular las deserciones en el seno del ejército confederado. En todos y cada uno de los casos se trató de indultos que estaban referidos a un grupo de personas y que pretendían restañar indudables heridas sociales. En 1868, el presidente Andrew Jackson indultó a Jefferson Davis, el que había sido presidente de la Confederación, también en un intento de soldar la fractura que había significado la Guerra Civil. Igualmente, ya en el siglo XX, el presidente Warren Harding indultó a 24 presos políticos, entre los que se encontraba el socialista Eugene Debs. Nixon conmutó la sentencia de James Hoffa, antiguo presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros, un personaje que finalmente sería asesinado por la mafia. En 1974, el indulto presidencial recayó en el presidente Nixon, que había dimitido de su cargo. Hoy sabemos que no existía razón suficiente para el impeachment de Nixon, pero a la sazón se pensaba que sí, especialmente por las informaciones dadas por los medios de comunicación y también por la manera en que se filtraron algunas de sus conversaciones. El presidente Gerald Ford justificó el indulto de Nixon apelando a la necesidad de restaurar la tranquilidad doméstica tras el caso Watergate. Hasta entonces, el indulto se había utilizado para reparar injusticias judiciales o evitar que se ahondaran las fracturas sociales. Ese enfoque cambió claramente con el presidente Bill Clinton, que indultó a su hermano Roger por delitos relacionados con drogas, y dio un salto cualitativo cuando George W. Bush indultó al secretario de Defensa Caspar Weinberger y a otras personas de su administración implicadas en el escándalo Irán-Contra. El uso del indulto alcanzaría su cumbre con el presidente Obama, que tiene el récord del uso del mismo en un solo día, ya que tan solo el 19 de enero de 2017, último día de su mandato, firmó 330 indultos. Obama fue también el presidente que concedió más indultos que los 13 presidentes anteriores sumados. Resulta innegable que a esas alturas la finalidad del indulto y su desarrollo se habían visto desbordadas. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el indulto que el presidente Joe Biden ha concedido a su hijo Hunter. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el golpe de Estado de 2014 en Ucrania, provocado por la administración Obama en colaboración con las organizaciones del magnate judío George Soros,
abrió la puerta a aprovecharse de la corrupción más que característica de los nacionalistas ucranianos. Segundo, entre los beneficiados de esa inmensa corrupción se encontraba Hunter Biden, a la sazón hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tercero, Hunter Biden pasó así a estar al servicio de uno de los grandes oligarcas ucranianos en el seno de la compañía Burisma, a la vez que realizaba otros negocios dudosos en países como China. Cuarto, cuando el fiscal anticorrupción en Ucrania comenzó a investigar a Burisma, el vicepresidente Biden telefoneó al presidente de Ucrania a fin de que destituyera al fiscal anticorrupción. Quinto, el presidente ucraniano no solo destituyó al fiscal anticorrupción, como le había combinado Joe Biden, sino que el propio Biden se jactó del hecho en público llamando al fiscal ucraniano son of bitch, es decir, hijo de perra. Sexto, las acciones delictivas de Hunter Biden no se limitaron a estas operaciones, sino que incluyeron las relaciones con menores, la utilización de armas de manera ilegal y distintos delitos fiscales. Séptimo, el aspecto delictivo sexual de Hunter Biden quedó especialmente de manifiesto al aparecer un ordenador portátil que contenía, entre otros materiales incriminatorios, las fotos que se había tomado desnudo con niñas. Octavo, la misma existencia del ordenador portátil fue negada no solo por los medios de comunicación, sino también por docenas de altos cargos de inteligencia que afirmaron que se trataba de una maniobra de intoxicación rusa. Noveno, de esa manera, la conducta de Hunter Biden no influyó en el resultado de las elecciones de 2020 porque se ocultó al pueblo americano. Apenas unos meses después, una encuesta revelaba que millones de ciudadanos americanos no habrían votado a Biden de haber conocido la existencia del ordenador portátil de Hunter, que no era en absoluto un engaño ruso, sino una realidad bochornosa e innegable. Décimo, el día 6 y de nuevo el día 13 de junio de 2024, Joe Biden afirmó que no indultaría a su hijo Hunter después de que éste hubiera sido condenado por distintos delitos en los estados de Delaware y California. Undécimo, esa negativa a indultar a Hunter Biden fue confirmada por la portavoz de la Casa Blanca el pasado 7 de noviembre del presente año en una comparecencia ante la prensa. Duodécimo, a pesar de todo, Joe Biden indultó a su hijo Hunter el pasado domingo a menos de 2 meses de que Donald Trump entre en la Casa Blanca. Décimo tercero, como ha sucedido con tantas otras cuestiones a lo largo de su presidencia, Joe Biden ha terminado haciendo todo lo contrario de lo que había afirmado que haría. Décimo cuarto, de manera bien significativa, el indulto presidencial no cubre solo los delitos por armas o cuestiones fiscales de Hunter Biden, sino que es aplicable a todos, literalmente, los delitos contra los Estados Unidos que ha cometido o pueda haber cometido o tomado parte durante el periodo que va desde el 1 de enero de 2014 al 1 de diciembre de 2024. Décimo quinto. En otras palabras, el indulto otorgado por Biden toma como punto de partida una fecha ligeramente anterior al golpe de Estado en Ucrania, del que se benefició económicamente su hijo Hunter, y llega hasta el mismo día del indulto. Décimo sexto. Precisamente en este mes de diciembre se esperaba una sentencia contra Hunter Biden por los delitos pendientes. Y décimo séptimo. El indulto concedido a Hunter Biden ha recibido críticas aceradas del presidente electo Donald Trump, al igual que de legisladores republicanos que en su día intentaron forzar el impeachment de Joe Biden. La práctica del indulto presidencial en Estados Unidos es plenamente constitucional, pero resulta obvio que debería estar sujeta a criterios muy claros. Lamentablemente no ha sido así desde hace años. El propio Donald Trump, en sus últimos días en la Casa Blanca, indultó a Charles Kushner,
el magnate judío, padre de su yerno Jared Kushner, por diversos delitos de no poca magnitud. Charles Kushner fue indultado sin razón alguna más allá del parentesco y posiblemente va a ser el próximo embajador de Estados Unidos en Francia. El caso de Hunter Biden es todavía más grave. Su indulto se retrotrae al año 2014, justo el año del golpe de Estado en Ucrania perpetrado por la administración Obama y por el millonario judío George Soros. Fue un golpe de Estado del que obtuvieron beneficio no en exclusiva, pero sí de manera señalada los Biden. Fueron beneficios que el entonces vicepresidente Biden protegió bloqueando la acción del fiscal anticorrupción ucraniano y que se sumaron a los derivados de otras operaciones irregulares en países como China. Pero aparte de ser una destacada figura dentro de la corrupción del Partido Demócrata, Hunter Biden ha sido un toxicómano impenitente entregado a prácticas de pedofilia cuyas imágenes producen la más profunda repugnancia en cualquier persona con un mínimo atisbo de decencia. Contemplar al desnudo Hunter Biden en la cama o en la ducha con menores, que en ocasiones son niñas de pocos años, indica el grado de podredumbre moral al que llegó durante mucho tiempo y especialmente indica el grado de degeneración al que descendieron furcias mediáticas, jefes de la comunidad de inteligencia y políticos que no solo negaron y ocultaron los hechos, sino que además los atribuyeron a una operación rusa de intoxicación. La operación rusa jamás existió, pero las conductas vilipendiables de Hunter Biden se multiplicaron una y mil veces y, por supuesto, existieron. En todas esas acciones, incluidas las ya juzgadas de adquirir armas ilegalmente o cometer distintos delitos fiscales, se pudo ver una y otra vez el carácter real de Hunter Biden, pero también quedaban agazapadas la realidad de la política de la Casa Blanca en Ucrania, la verdad de la conducta del Partido Demócrata y más que posiblemente acciones inconfesables como las que subyacen en las raíces de la guerra de Ucrania. Quizá algún día salga a la luz hasta qué punto no solo Hunter Biden, sino su familia y el Partido Demócrata se beneficiaron del golpe de Estado de 2014 en Ucrania. Quizá algún día salga a la luz no solo la corrupción de Hunter Biden en Ucrania, sino también la de otros personajes de no poca relevancia. Quizá algún día salga a la luz hasta qué punto influyó en Joe Biden la idea de proteger a los suyos provocando una guerra en Ucrania. Quizá algún día incluso las niñas que aparecen en las fotos con Hunter Biden reciban algo parecido a la reparación y a la justicia. Quizá. Pero de momento Joe Biden, uno de los presidentes más nefastos de la historia de los Estados Unidos, ha indultado a su hijo volviéndose atrás de sus propias palabras de la misma manera que, a pesar de hablar de un orden internacional sujeto a reglas, no ha dejado de quebrantar el derecho internacional desde que llegó a la Casa Blanca, arrastrando al mundo incluso al borde de una tercera guerra mundial. Tal y como se produjo su llegada a la Casa Blanca de la peor manera, Joe Biden la va a abandonar a la misma altura moral, si es que no peor. Estos hechos obligan a pensar, por añadidura, en la conveniencia de una enmienda constitucional que impida conductas como las que no se llevaron a cabo en las primeras décadas de historia de los Estados Unidos, pero que se han ido haciendo habituales en las últimas. Una enmienda de ese tipo excluiría del indulto presidencial al propio presidente, a sus familiares, a los que hubieran colaborado en su campaña y a los que hubieran servido en su administración. Desaparecido en no escasa medida el aliento ético de los padres fundadores, resulta indispensable al menos reforzar los frenos a las acciones no siempre limpias del presidente. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie.
Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y no es extraño teniendo en cuenta la cantidad de ladrones a los que han indultado presidentes del gobierno, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.